He aquí el ranking del año, las mejores películas de los años 60. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Cine vs Pelis, aunque esta no es precisamente una semana más, ya que es el momento más trabajado de cada año, el ranking dedicado a toda una década. Efectivamente, bienvenidas y bienvenidos al ranking de las 100 mejores películas de los años 60. Pero antes de nada, suscríbete. Gracias. Para hacer estos rankings tan extensos, trabajamos mucho durante el año visionando las películas que ya de por sí consideramos para estar en este top, además dando oportunidades a otros films que tenemos más dudosos. Es un trabajo arduo y extenso que nos lleva mucho tiempo, pero que al mismo tiempo disfrutamos mucho. Como siempre decimos, nos hemos dejado alguna que probablemente lo mereciese, pero no se puede poner a todas. Los criterios para la selección y clasificar tienen que ver con la calidad del film, la repercusión y la influencia que han tenido, sobre todo, criterios objetivos y contrastados, aunque evidentemente es imposible que no haya algo de subjetividad en algún momento. Los 60 fueron una época de cambios sociales muy importantes. Mayo del 68, la guerra de Vietnam, los Beatles, el hipismo, la revolución sexual. Todo esto influyó en el cine de la década y surgieron movimientos importantísimos que hoy siguen vigentes, como por ejemplo la Nouvelle Vague o el inicio del cine independiente norteamericano. De hecho, es la mayor época de crisis de cine estadounidense. Comenzó la década bastante mal debido a los incipientes movimientos de films europeos, hizo que muriera ese viejo Hollywood y para renovarse y tener el mejor inicio de época de su historia, que luego se refrenda en los años 70. ¿Tenéis ganas de verlo? Bien, aclarar que por problemas de tiempo vamos a dividir el especial en dos programas. En este primero veremos las películas que van del número 100 al número 51 en orden ascendente. Ya para el siguiente programa podremos ofrecer el resto. Y sin más dilación, vamos al lío. Vamos a empezar por una película que no me entusiasma especialmente, pero objetivamente tiene que estar. Número 100. Desayuno con diamantes, de Blake Edwards, Estados Unidos, 1961. La adaptación del célebre libro de Truman Capote sobre esa chica de vida alegre, que en la película no se aclara bien que es una prostituta, y su relación con su vecino, que tampoco se aclara que en realidad es gay. Más allá de la discutible reinterpretación del libro, es un film icónico por la fantástica banda sonora del gran Henry Mancini, por su estética y sobre todo por Audrey Hepburn, quien se convierte en inmortal por este film. Completan el reparto George Pepper, Martin Balsam, el español José de Villalonga y el muy discutido hoy Mickey Rooney por su parodia de los orientales, más bien considerada ofensiva. Con todo, es un film que, aunque se nos antoje un tanto anticuado, merece estar en este top. Número 99. ¿Qué tal Pussycat? De Clive Donner, Estados Unidos, 1965. Guión de Woody Allen y una película que él mismo denosta, es justo darle el valor que merece. Una gran comedia acerca de los líos de pareja en plena revolución sexual, con mucha magia e imaginación y la influencia europea del guionista. La imposibilidad de casarse por parte de un reconocido gigolo y sus análisis psicológicos por parte de un psiquiatra demente y las locas y divertidas consecuencias de sus acciones en esta comedia de enredo que iba a ser protagonizada por Warren Beatty, amigo del propio Woody, y en cuyas peripecias se basa el film, pero que al verse demasiado reconocido renunció al papel y en su lugar lo hace Peter O'Toole con el genial Peter Sellers, además de Romy Schneider, Ursula Andress o Paula Prentice, y por supuesto el cerebro de todo esto, Woody Allen. Gran banda sonora a cargo del no menos grande Burt Bacharach y con la gran canción de Tom Jones. Número 68. Yellow Submarine, de George Dunning, Reino Unido, 1968. Única película de animación que estará de esta década y por supuesto en esta década no podían faltar los Beatles, y también este será el único de los 4 films que hicieron y el mejor de todos con diferencia.
En este caso, las melodías de los Paul, John, George y Ringo van acompañadas de una historia muy psicodélica en la que los 4 de Liverpool tendrán que ir al mundo de Pepperland a luchar contra los Blue Minis, unos tipos que propagan el odio. Muy lisérgica, muy imaginativa, si exceptuamos que es un film musical y de la presencia del grupo más importante de la historia, es un film muy adulto, profundo e influyente que está en esta lista también para hacer justicia. Número 97. El fotógrafo del pánico, de Michael Powell, Reino Unido, 1960. Imaginativo film de Powell en solitario que influirá mucho en futuros directores como De Palma y Argento, sobre un tipo que filma sus asesinatos para su disfrute, visionando el horror humano antes de la muerte. Análisis prematuro sobre la psicopatía, ofreciendo un interesante perfil psicológico en el que uno empatiza en parte con el protagonista y de ahí su gran idea. Es muy curiosa y una gran reliquia que marca muy bien la transición entre el terror clásico y el moderno. Muy arriesgada y sin duda, a pesar de sus debes, tiene que estar en esta lista por lo mucho que aporta al género. Número 96. De hombre a hombre, de Giulio Petrioni, Italia, 1967. Primer spaghetti western de los 6 que vamos a tener en esta lista. Sorry para los spaghetti haters, pero hay que abrirse un poco más de mente. Historia de la venganza de un joven al que mataron a su familia, que es John Philip Lowe, que se une a un bandido traicionado por su grupo y que sale de la cárcel para acabar con los mismos malhechores que encarna la leyenda del género Lee Van Cleef. De lógica influencia por Leone, hace que el western sobreviva evolucionando con este tipo de realización de primeros planos, montaje muy dinámico y mucha psicodelia. De hecho, para narrarnos los flashbacks de los asesinatos, utiliza el color rojo parpadeando como si fuese una alarma. ¿Os suena? Claro, Tarantino lo copia para Kill Bill, demostrando la influencia de este género y esta película. Gran banda sonora, por cierto, del omnipresente Ennio Morricone. Número 95. La extraña pareja de Gene Sachs, Estados Unidos, 1968. Adaptación de la célebre obra teatral de Neil Simon, que si algo adolece es de eso, es de ser muy teatral. Pero por contra, la genial pareja de Walter Matthau y Jack Lemmon como extraños compañeros de piso, ambos divorciados pero de caracteres muy diferentes y marcados contrastes, ofrecen carcajadas continuas. Aparte de analizar desde la masculinidad frágil, la pérdida, el abandono, la vida más allá del hasta que la muerte nos separe, algo que la convierte en una película muy generacional y que marcaba el nuevo Hollywood. Tuvo tanto éxito que hasta se hizo una serie. Número 94. Mary Poppins, de Robert Stevenson, Estados Unidos, 1964. Película indispensable hablando de la década, la mejor de live action que haya hecho Disney jamás, y vamos a quitarnos los prejuicios. Una gran película que ha marcado a todas las generaciones desde que salió, incluyendo la de ahora mismo. La niñera más maravillosa del mundo, que es capaz de darte los buenos valores mientras te lleva y te transporta a mundos de fantasía mezclados con animación. Geniales efectos especiales para la época con coreografías que han pasado a la historia. Mi favorita, la de Dick Van Dyke bailando con los pingüinos. Julie Andrews en estado de gracia con un poco de azúcar, pero sobre todo supercalifragilístico espialidoso. Número 93. 12. El patíbulo, de Robert Aldrich, Estados Unidos, 1967. Película bélica muy divertida y con grandes toques de humor desenfadado, de las que hubo varias en la época, como Los Violentos de Kelly o La Gran Evasión, que dan una vuelta más realista e irónica acerca de lo que es el ejército americano y la visión que se tiene de él. En este caso, el gran Lee Marvin ha de adiestrar a un grupo de militares estadounidenses condenados a muerte a una misión suicida. Esta escuadra son problemáticos, indisciplinados y darán muchos momentos de una tremenda diversión, además de la trepidante misión que han de cumplir.
Grandísimo reparto que además del protagonista está Charles Bronson, John Cassavetes, Donald Sutherland, Ernest Borgnine, George Kennedy, Telly Savalas, Jim Brown y Robert Ryan. Muy disfrutable en cualquier momento. Número 92. El gran silencio de Sergio Corbucci, Italia, 1968. Segundo de los spaghetti western que vamos a incluir, en este caso del otro Sergio, Corbucci, que de manera muy original nos narra un oeste en la nieve en un enfrentamiento entre el bueno, que es Silencio, Jean-Louis Trintignant, quien es mudo, con el despiadado Klaus Kinski, que también era despiadado de la vida real, por lo que este papel le va como anillo al dedo. Film que ha servido de inspiración, como no, a Quentin Tarantino en sus odiosos 8, no solo por su maravillosa puesta en escena, duelo actoral y, como no, genial música de Ennio Morricone, sino su original desenlace hacen que sea una película muy destacable, muy amarga, lejos de los cánones de las películas tradicionales. Hoy en día cobra más sentido por su amargura y narrativa. Número 91. El mensajero del miedo de John Frankenheimer, Estados Unidos, 1962. Cine político en un momento muy crítico para el cine estadounidense que, a pesar de ser política ficción, que puede parecer por momentos algo exagerada, tiene un gran trasfondo. Habla de la programación MK2 Ultra, de programación mental, por el que un grupo de veteranos de Corea del ejército estadounidense han sido programados por los servicios secretos soviéticos para asesinar a sus propios candidatos a la presidencia. Pero no es un film maniqueo, ya que también ataca la propia política conservadora norteamericana al punto de llevarla al cine de terror. Thriller de gran mérito que años después tuvo un remake. Frank Sinatra, Lawrence Harvey, Janet Leigh, Frank Silva y una fantástica Angela Lansbury haciendo un personaje escalofriante. Número 90. El guateque de Blake Edwards, Estados Unidos, 1968. Comedia psicodélica que tiene todo el sentido en esta década. Un figurante hindú, por una equivocación, es invitado a una fiesta en Hollywood en una casa. Lo que podía salir bien nunca será así, porque el invitado es nada más nada menos que el genial Peter Sellers, y que el film, más allá de este planteamiento, no tiene un desarrollo típico, es una concatenación de situaciones, a cada cual más disparatada, que terminan en la locura más absoluta, como no podía ser de otra forma, en un vehículo para el lucimiento del protagonista. Icónica y tremendamente cool, la banda sonora de Henry Mancini adereza y sofistica el conjunto de locura que es sencillamente inolvidable. Número 89. Los paraguas de Cherburgo de Jacques Demy, Francia, 1964. Musical que evoluciona en la Nouvelle Vague con su naturalismo por bandera y que cuenta una historia romántica que, cayendo conscientemente en la cursilería, esta es necesaria para también contar ciertas crudezas que se notarán con el contraste. Pero por encima de la historia, el envoltorio es maravilloso. Preciosas melodías compuestas por el gigante Michel Legrand que se plasman de una manera revolucionaria y original con la maravillosa estética que exhibe el director y una inolvidable Catherine Deneuve como protagonista. Tuvo tanto éxito que fue nominada a 4 Oscars, no solo el de película extranjera, sino obviamente el de banda sonora, canción, pero lo más destacable es que fue a guión, porque a pesar de lo que pueda parecer, es inteligente y profunda. Número 88. Charada de Stanley Donen, Estados Unidos, 1963. Homenaje al cine de Hitchcock por parte de uno de los directores de los últimos grandes éxitos del viejo Hollywood, que agonizaba, aunque ya vislumbraba hacia dónde iba a evolucionar. Número 87. Marnie la ladrona de Alfred Hitchcock, Estados Unidos, 1964. Uno de los films más infravalorados de su director, quizás porque sus inquietudes estaban algo anticuadas con las demandas de la juventud, y es cierto que este film adolece de ser un poco coyuntural, pero a la vez es un arriesgado análisis de cierto tipo de sexualidad femenina
con los consiguientes comportamientos reprobables masculinos, donde con el MacGuffin típico en Hitchcock de que la protagonista es una ladrona, en realidad se habla de sexualidad reprimida, frigidez, violaciones, acompañado de la inseparable música de Bernard Herrmann, en un film en el que repetía a su desgracia Tippi Hedren en un papel escrito en principio para Grace Kelly, junto con Sean Connery en su apogeo como James Bond. Con todos sus defectos, es un film fascinante y muy sorpresivo contemplado hoy en día. Número 86. Golfus de Roma, de Richard Lester, Reino Unido, 1966. Otro musical, pero tampoco nada convencional. En realidad es una comedia sobre un esclavo romano que hará lo indecible por conseguir su libertad. Antecedente claro y directo de la vida de Brian de los Monty Python, el talento de Zero Mostel, cómico protagonista del film, hace que todo tenga gracia hasta lo que menos la tiene. Parodia de las películas de romanos, que lo hace hasta con Ben-Hur, tiene una modernidad que marcará el camino de la comedia que veremos en la siguiente década. Mención especial al gran homenaje a uno de los más grandes del cine de todos los tiempos, Buster Keaton, quien aparece en el film después de muchos años tristemente olvidado. Número 85. La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, Estados Unidos, 1968. Un film que marca un antes y un después en el cine de terror. Película de serie B que con muy poco y basada libremente en el Río Bravo de Howard Hawks, cuenta como un tipo de gente corriente se ve encerrada en una casa porque cerca hay un cementerio del que proceden un grupo de zombies y sus víctimas son los protagonistas del film. Quizás este argumento te suene muy trillado, pero esta fue la primera vez que se hizo algo así en el cine y además de la notable influencia que trajo sobre sí, merece un gran reconocimiento. Se sitúa históricamente en las primeras películas independientes americanas con éxito masivo de público y vista hoy con su cuidado blanco y negro, sigue resultando sorprendente. Número 84. La evasión, de Jacques Becker, Francia, 1960. Una de las grandes películas de uno de los movimientos más importantes de la historia del cine. Con la frialdad y naturalismo que caracteriza este tipo de cine, cuenta como un grupo de reclusos planifica la huida de una prisión, pero todo ello alejado de los efectismos que podemos ver en el cine americano, sin apenas música, con muchos silencios, con un buen trabajo en el desarrollo de los personajes y sus motivaciones. Todo un ejemplo de cómo ha de rodarse el cine cuando se quiere acercar a la realidad para conectar de manera sincera con el espectador. Un grandísimo film que se suele olvidar cuando se habla de este movimiento, pero que conviene recordar su magnificencia. Número 83. El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez, España, 1964. Primera película española de las varias que estarán en este ranking. Crónica negra de asesinatos rurales durante el franquismo, aderezado con comedia costumbrista y algo de film de misterio sobrenatural, dirigido por uno de los tipos con más talento que haya dado su país, el actor, dramaturgo, escritor y director Fernando Fernán Gómez, que con mucho coraje y valentía se atreve en plena dictadura con un escabroso tema, tocando otros como la sexualidad e incluso el travestismo. Nos muestra que detrás de todo tipo de represión siempre existe una gran perversión y aquí sus consecuencias más nefastas, contadas con bastante humor, pero con muy mala leche. Una pequeña obra maestra. Número 82. My Fair Lady, de George Cukor, Estados Unidos, 1964. Otro musical, y es que en esta década en la que mueren los géneros clásicos tal y como los conocemos, vemos su Canto del Cisne. Adaptación libre de Pigmalión del gran George Bernard Shaw, donde un culto profesor, por una apuesta, intentará convertir a la más vulgar e ineducada de las mujeres en una dama culta, discreta y educada, en el Londres del principio del siglo XX. Además de la gran historia, el film es un auténtico espectáculo cinematográfico que, si bien era una adaptación de teatro musical,
no se resiente por el buen hacer de su director. Genial Rex Harrison como el profesor Higgins, y quizás el único pequeño defecto es haber cambiado a la original del teatro Julie Andrews, que al no haber hecho aún Mary Poppins no era famosa, por la también maravillosa Audrey Hepburn, pero que no canta y por lo tanto está doblada. Número 81. Campanadas a medianoche de Orson Welles, España, 1965. Un honor para la cinematografía española es tener un film dirigido por Orson Welles, que además también lo protagoniza, como solía ser habitual en el que mezcla varias obras de Shakespeare como Falstaff, Enrique V o Las Alegres Comadres, con gran dinamismo y sentido cinematográfico, que aporta una gran emotividad con la primorosa realización de su director, que a pesar de contar con presupuestos cada vez más bajos, su talento visual estaba por encima de cualquier cifra y nacionalidad. Extraño y genial reparto internacional, algo muy común en la época, que completan Jean Moreau, John Gielgud, Margaret Rutherford o Fernando Rey. Número 80. El fuego y la palabra de Richard Brooks, Estados Unidos, 1960. Crónicas sobre el negocio de los predicadores en los Estados Unidos, el dinero que arrastran detrás de todas esas personas de bajos recursos en la América rural que buscan una solución a sus problemas más grandes. Algo muy real que quizá en Europa nos pille muy lejano, pero definitivamente real. Tratados sobre la hipocresía, la doble moral, la redención, el poder de la prensa y cómo se manipula a las masas. Burt Lancaster en estado de gracia, con una también fantástica Jan Simmons, cotidiana, tétrica, un film algo olvidado de un director muy a recordar, que rescatamos varios de sus películas en este ranking. Número 79. La jauría humana de Arthur Penn, Estados Unidos, 1966. Película muy representativa de lo que ocurría en la década en los Estados Unidos, a cargo de uno de los directores que cambia el cine en ese momento histórico. Cuenta el clima violento que hay en un pueblo sureño en el que un hombre huido de la justicia, condenado injustamente, es sometido a una cacería por parte de los habitantes de ese lugar ante la oposición del justo sheriff, que no será tratado ni respetado por sus vecinos, que viven de las envidias, hipocresías y tendrá como consecuencia unas nefastas acciones de una gran violencia. Mucho realismo y la caída del sueño americano en este western moderno, protagonizado por el genial Marlon Brando, con un no menos genial Robert Redford y un reparto increíble con Robert Duvall, Jane Fonda y Angie Dickinson. Tiene secuencias escalofriantes e impactantes que vistas hoy siguen vigentes. Número 78. El samurái, el silencio de un hombre de Jean-Pierre Melville, Francia, 1967. La mejor película del polar, ese subgénero de trasunto de cine negro francés con personajes oscuros metidos en el crimen y vestidos como si fueran Humphrey Bogart. En este caso, el protagonista, un silencioso gángster encarnado por el recientemente fallecido Alain Delon, sigue las costumbres de los samuráis en una clara referencia a Kurosawa. Es un thriller gélido que con ese envoltorio tan irreal busca el realismo en la manera de contar la historia, influido también obviamente por la Nouvelle Vague. Un film imponente, fascinante, que entra en un ritmo inesperado, pero que te atrapa en el instante y no te suelta hasta el final. Film muy influyente en el policíaco americano de los 70, como el que hará William Friedkin. Número 77. Bullet, de Peter Yates, Estados Unidos, 1968. Uno de los policíacos más icónicos de la historia, donde el concepto cool se encuentra en su máximo esplendor. En realidad sería un thriller más al uso, pero que con sus secuencias de acción lo hacen ser distintivo, especialmente la famosa persecución de coches en las calles de San Francisco, con toda seguridad la mejor filmada de la historia, que influirá otra vez en The French Connection de William Friedkin. El carisma de Steve McQueen, encarnando al policía protagonista, hace el resto.
Todo un mito y por supuesto la grandísima banda sonora de Lalo Schifrin. Número 76. El tiempo en sus manos de George Pal, Estados Unidos, 1960. La máquina del tiempo, no digamos más. Adaptación de la histórica novela de H.G. Wells llevada a la pantalla con una gran imaginación, hoy vista bastante camp, cercana al steampunk del anime japonés, y por eso hay que darle más mérito porque en una grandísima historia original de la ciencia ficción, el hacerla en el año en que se hizo, aplicando toda esa imaginación, es de un mérito tremendo. De hecho, el aparato de la máquina del tiempo es absolutamente icónico, pero no nos quedemos ahí. Las reflexiones que tiene el film acerca de un posible holocausto nuclear venidero son muy certeras. Protagoniza el australiano Rod Taylor, quien luego se convertirá en estrella con Hitchcock y ha terminado saliendo en un film de Tarantino. Número 75. Los camaradas de Mario Monicelli, Italia, 1963. Cine político italiano del que tendremos luego en la siguiente década con genios como Elio Petri, aquí representando las primeras huelgas y los movimientos sindicales en las fábricas, analizando también su contexto social e histórico, mientras se evoluciona el neorrealismo en algo más acorde a la década. En lugar de centrarse en el drama, intenta darle ligereza, mientras muestra todas las aristas de la cotidianidad y también el sentido del humor, sobre todo por la grandísima interpretación de Marcello Mastroianni, quien compone un personaje muy alejado de lo que venía haciendo con Fellini. Destaca también en el reparto la francesa Annie Girardot. Número 74. En el calor de la noche de Norman Jewison, Estados Unidos, 1967. Película muy importante en el cine americano que, como otras, da un relevo generacional y afronta con valentía el tema del racismo en este país y especialmente en los pueblos. La investigación de un asesinato en ambiente rural a cargo del sheriff Rod Steiger con la ayuda de un capacitado forense de ciudad que es, para sorpresa de los allí presentes, afroamericano y lo encarna Sidney Poitier. Moderna, atrevida, descarada, muy deudora del cine europeo, será un film influyente en el cine de los 70. Completa en el reparto Warren Oates, Lee Grant y Harry Dean Stanton. Arrasó en los Oscars de aquel año con 5 Oscars a la mejor película y actor para Rod Steiger incluidos. Número 73. Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz, Estados Unidos, 1963. La mayor producción de todos los tiempos en ese momento, tanto que no reparó en gastos y fue una auténtica ruina como negocio, pero una gran película al fin y al cabo. Puro espectáculo peplum para contar la vida de la reina de Egipto, la más carismática e inteligente y también la más bella gracias a la interpretación arrebatadora de Elizabeth Taylor. Además de la dirección, Mankiewicz también se ocupa del guión para darle ese toque shakespeariano que se turna entre batallas, creencias históricas y los romances entre Julio César, interpretado por George Harrison, y también el que tiene con Marco Antonio, siendo Richard Burton su encarnación y a la postre futuro marido en 2 ocasiones. Espectáculo majestuoso y alucinante. Número 72. Belle du jour, Bella de Día de Luis Buñuel, Francia, 1967. Una película que no le gustaba a su director y cuando se le decía que en España fue un gran éxito, él lo razonaba porque era de p***. Aún así, un film histórico acerca de la corrupción moral de la burguesía, en este caso personificada en una mujer florero de alta sociedad que, como se aburre, se mete en el mundo de la prostitución de lujo. Ahí es cuando Buñuel da rienda suelta a toda su comedia, mordaz crítico humillante a base de surrealismo, situaciones locas, disparatadas, que se nos antojan difícil no diferir mucho de la realidad. Catherine Deneuve en el papel que lo encumbró, acompañada por Michel Piccoli, Jacques Sorel y la divertidísima presencia de Paco Rabanne. Número 71.
Un hombre y una mujer de Claude Lelouch, Francia, 1966. La evolución pop de la Nouvelle Vague en un film infravalorado, pero que aquí nos ocupamos nosotros de darle el valor que se merece. Un romance muy a la francesa, que era lo más chic del momento, contado con gran veracidad y emotividad, con los acordes de una de las bandas sonoras más importantes y célebres de todos los tiempos. Es muy moderna en sus formas, combinando el color con el blanco y negro. El romance entre la script de cine encarnada por Anouk Aimée y el piloto de carreras Jean-Louis Trintignant es tan cercano y humano que uno lo siente, lo sufre y se enamora como la película. Es bella y sobrecogedora. Número 70. La taberna del irlandés de John Ford, Estados Unidos, 1963. Una de las mejores comedias del gran director americano por excelencia, después de, obviamente, El hombre tranquilo, y la última gran película que dejó al cine. Por cierto, bastante infravalorada. La historia de dos amigos que una vez al año se reúnen en Hawái para pegarse, y son, como no, John Wayne y Lynn Marvin, a la vez contada a la par de la llegada de una rica heredera por la que tendrán que cambiar sus roles sociales. Esta agradable comedia reivindica, como suele ser en su director, a los desfavorecidos, la humildad, la camaradería y es antirracista, porque John Ford en su filmografía siempre lo demostró y aquí no hace una excepción. Película muy, muy agradable de ver. Número 69. Tengo en este pack. La Vía Láctea de Luis Buñuel, Francia, 1969. Una película tronchante sobre el viaje de dos peregrinos desde Francia para hacer el Camino de Santiago. Esto es lo que se podría decir mayormente como argumento, porque lejos de eso es puro surrealismo a lo Buñuel, donde parodia la fe católica con los encuentros bizarros que los protagonistas van teniendo a su paso con curas locos, camareros religiosos, pero no piadosos, choferes misteriosos y prostitutas muy piadosas. Una no tan conocida película de su director, pero aquí la vamos a reivindicar como un film genial e infravalorado, con momentos en los que uno no podrá parar de reír. Número 68. El manantial de la doncella de Ingmar Bergman, Suecia, 1960. Una de las películas más famosas de su director, que le colocó como uno de los más importantes a nivel mundial. La violación de una joven y su posterior asesinato y el punto de vista de su padre, un rey en el dilema moral de ejercer su venganza o no. La sencillez de Bergman para hablar de los temas más serios, sin estruendos, con mucha clase, dando espacio al pensamiento, visualmente suprema con la inigualable dirección de fotografía de Sven Nykvist. La protagoniza el gran Max von Sydow, uno de sus actores fetiche. Verla quita prejuicios y contribuye a admirar la maestría de uno de los mejores directores de todos los tiempos. Número 67. El infierno del odio de Akira Kurosawa, Japón, 1963. Film poco común de su director, más acostumbrados quizás a ver sus películas de samuráis. Aquí nos hace un impresionante thriller sobre el secuestro de un niño con dos partes diferenciadas. La primera, en la cual el gran Toshiro Mifune ha de decidir si paga el rescate para recuperar al hijo de su chofer, y la segunda, la investigación para encontrar a los secuestradores. Con una gran maestría narrativa y una sensación de querer comerte las uñas mientras la contemplas, este thriller será muy influyente en films americanos de una manera bastante sospechosa, como pasó en más de una ocasión al director. Número 66. A sangre fría de Richard Brooks, Estados Unidos, 1967. La adaptación de la novela homónima con la que Truman Capote ganó el premio Pulitzer sobre el hecho real de dos jóvenes que sin ningún tipo de motivo matan a una buena familia en un pueblo estadounidense. El realismo con el que narra el director, que en este ranking estamos reivindicando, es encomiable por su alejamiento del maniqueísmo y sensacionalismo e intentar también buscar un perfil psicológico para entender los trágicos hechos.
Mención aparte la impresionante fotografía en blanco y negro a cargo de Conrad Hall, filmando una secuencia impresionante, la de la confesión de uno de los asesinos, que es pura belleza visual. Uno de los actores es Robert Blake, que luego recientemente rescatará a David Lynch para otro sobrecogedor papel. Número 65, en bandeja de plata, de Billy Wilder, Estados Unidos, 1966. Billy Wilder creando una de sus mejores películas y no tan encumbradas, que analizan la sociedad y sus miserias con el envoltorio de comedia. Un operador de cámara de televisión durante un partido de fútbol americano recibe un balonazo en la cabeza que lo manda al hospital, pero sin consecuencias. Su cuñado, un abogado de dudosa moralidad, le convence para que finja lesiones más severas y así puedan ganar dinero. Falta añadir que el enfermo es Jack Lemmon y su cuñado es Walter Matthau, una de las parejas cómicas mejores de la historia, si no la mejor. En la primera vez que ambos simultáneamente se ponían a las órdenes de su amigo y director. Habrá dos más. Y siendo tan impresionante el resultado que Matthau ganará el Oscar al mejor actor secundario. Una sátira sobre el comportamiento humano que, vista hoy, sigue del todo vigente. Número 64, La Jetée, de Chris Marker, Francia, 1962. Uno de los dos mediometrajes que va a haber en este ranking y que por su influencia e importancia histórica ha de figurar. Es lo que se llama una fotonovela, que consiste en mostrar fotografías mientras una voz narra lo que ocurre. Algo que puede parecer simplista, pero con la experimentación de su director hace que esta genial historia de ciencia ficción, que nos narra con gran maestría, fatalismo e imaginación el fin del mundo, sea tremendamente influyente, ya que en los años 90 tendrá un remake a cargo de Terry Gilliam que se llamará 12 monos. Rompe con las técnicas narrativas habituales, logrando un efecto deslumbrante mientras nos habla de viajes en el tiempo. Una pequeña maravilla. Número 63, La leyenda del indomable, de Stuart Rosenberg, Estados Unidos, 1967, edición italiana. En el momento en el que el cine y la sociedad estadounidense estaba cambiando, salió esta película acerca de este muchacho rebelde que, siendo más un bromista que un delincuente, es encerrado a la cárcel, pero en lugar de resignarse, se dedica a desafiar el poder, represivo e injusto, mediante su ingenio, su valentía, sus ganas de vivir y sus fugas. Si este chico, que se llama Luke, lo interpreta Paul Newman, ya tenemos el carisma garantizado. Para contar un drama muestra comedia y siempre tiene un tono desenfadado que hace que el film tenga una gran personalidad, mostrando a esa generación joven y rebelde que se opone a las injusticias y es encarcelada precisamente por ello. También están otros grandes como George Kennedy y quien gana el Oscar, por cierto, a mejor actor de reparto, pero tenemos a Dennis Hopper o Harry Dean Stanton. Número 62, ¿Qué fue de Baby Jane?, de Robert Aldrich, Estados Unidos, 1962. Película de terror en el más estricto sentido, aunque muchas veces se muestre como un drama terrorífico. Ambas acepciones son válidas. Heredera sin duda del espíritu de Norma Desmond en Sunset Boulevard, cuenta el enfrentamiento entre dos hermanas, antiguas estrellas infantiles de cine, que viven también en una antigua mansión. Una de ellas en silla de ruedas, que está tiranizada por la otra, que está totalmente desequilibrada, y en ese ambiente de toxicidad máxima, todas las consecuencias serán siniestras. Encarnan a las protagonistas Bette Davis y John Crawford, quien también se destapa en la vida real, lo cual queda muy realista la película. Un clásico imperecedero. Número 61, Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti, Italia, 1960. Una familia humilde italiana de su pueblo a la gran ciudad de Milán, y los contrastes con su mundo tradicional, además de sus nefastas consecuencias en un simulado progreso que no es tal. Los jóvenes se relacionarán con el mundo del boxeo, mostrando también su miseria. Con una algo sospechosa inspiración en la española Surcos de Nieves Conde, se elabora una valiente y tranquilamente tensa película, la francesa Annie Girardot, y una de las primeras apariciones de la siempre radiante Claudia Cardinal.
Número 60. Los siete magníficos de John Sturges, de 1960, Estados Unidos. Remake de Los siete samuráis de Akira Kurosawa, que no llega a la original, pero tampoco le hace falta porque es una de las últimas grandes películas de Hollywood clásico, además de uno de los westerns clásicos que merecen la pena. La historia es la misma, aunque ambientada en el oeste americano en lugar del Japón feudal de los samuráis. Unos campesinos, hartos del saqueo de un grupo de bandidos, deciden irse a buscar a valientes que luchen contra ellos, ofreciéndoles a cambio muy pocos recursos, pero confiando en su honorabilidad. Western emocionante, bien escrito, con grandes personajes, grandes diálogos y fenomenalmente filmado por un artesano muy bueno como Brad Sabies. Reparto estelar con Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, Eli Wallach, James Coburn, Horst Buchholz o Robert Baum. Gran banda sonora a cargo del gran Elmer Bernstein, un clásico. Número 59. Zazie en el metro de Louis Malle, Francia, 1960. Locura absoluta en una de las cimas de la Nouvelle Vague, pero quizás es virtualmente desconocida porque está ensombrecida por los Godard y Truffaut, cuando Louis Malle, quizás con Resnais, es el director más regular de este movimiento. Las aventuras de una niña de visita en París a sus tíos y cuya obsesión es ir al metro, pero este está cerrado por huelga. Es el ligero argumento que se emplea para contar una de las historias más surrealistas en cada fotograma, personaje o resolución en esta comedia desquiciada y desquiciante en el buen sentido, que además de moderna y experimentadora, parece que homenajea a los dibujos animados de la Warner por momentos y que está llena de hallazgos visuales y que detrás de todas sus locuras hay una profundidad y una gran realización. A destacar el personaje de Philippe Noiret como el tío. Era muy moderna cuando se estrenó y hoy sigue siendo demasiado moderna. Número 58. El péndulo de la muerte de Roger Corman, Estados Unidos, 1961. La mejor de las películas que hizo el rey de la serie B, Roger Corman, recientemente fallecido, y del ciclo de films que realizó basados en los relatos de Edgar Allan Poe, con el gran Vincent Price como protagonista. Aquí toma como punto de partida el relato breve El pozo y el péndulo y lo convierte en un film de terror en un castillo lleno de delirios psicodélicos y lisérgicos muy propios de la década que anticipan lo que luego vendrá. Con un gran guión y giros del mismo perfectamente bien orquestados, además de la magnética presencia de Barbara Steele, se convierte en un clásico imperecedero muy disfrutable donde uno comprende que el cine con bajo presupuesto, si hay talento, puede ser muy grande para convertirse en un clásico del cine de terror. Número 57. La colina de los hombres perdidos, de Sidney Lumet, Reino Unido, 1965. Uno de los mejores directores americanos nos presenta esta historia sobre una cárcel para militares británicos que han hecho actos reprobables o simplemente son insubordinados. Rodada con mucha modernidad, en largos planos secuencia y casi a tiempo real, hacen que entremos en esta fiebre pesadillesca que también tienen los reclusos y sus tratos vejatorios e inhumanos. Un tour de force impresionante, rodado en blanco y negro y protagonizada por Bond, James Bond, Sean Connery en una de sus mejores interpretaciones. Muy influido por el free cinema, es impresionante y sádica, pero a la vez no querrás dejar de contemplarla. Número 56. La hora del lobo, de Ingmar Bergman, Suecia, 1968. Número 55. El buscavidas, de Robert Rosen, Estados Unidos, 1961. La historia de Eddie Felson el Rápido, un jugador de billar, el mejor que haya habido, que se autodestruye sin remedio por su arrogancia detrás de la que esconde su inseguridad. Un tratado perfecto de personaje acerca de lo que significa la victoria o la derrota en una sociedad que señala el fracaso y llama fracasado a quien no consigue un objetivo inmediato, creando a la vez una sociedad de frustrados muy alejada del sueño americano. El film es una oportunidad a la redención que influirá mucho a gente como Schrader o Scorsese,
No en vano, este último dirigirá la continuación de esta en la muy meritoria El color del dinero. Paul Newman en estado de gracia, acompañado de Jackie Gleason, George C. Scott, Piper Laurie, Murray Hamilton y Vincent Gardenia. Un film histórico. Número 54. Manuscrito encontrado en Zaragoza de Wojciech Has, Polonia, 1965. Una de las grandes muestras de lo que hacía el cine europeo en los 60 en uno de los países más destacados entonces. El director tiene el descaro de adaptar la novela de Jan Potocki, en la que cuenta cómo el asedio de los franceses a Zaragoza en la guerra de Napoleón contra España, las tropas encuentran un libro que lo comienzan a leer y dentro de esta se recrea otra historia de fantasía y en cada historia habrá otra, como una matrioska rusa que homenajea claramente a las 1001 noches. Todo ello hablado en polaco mientras interpretan a españoles. Una auténtica locura, pero también una genialidad absolutamente original que es tan intelectual como divertida y atrevida. Película rescatada por Scorsese y Coppola que pagaron su restauración para que hoy podamos ver esta auténtica joya no tan conocida. Número 53. Los profesionales de Richard Brooks, Estados Unidos, 1966. La última de las películas que pondremos en esta lista de Richard Brooks, volvemos a decir, cineasta de reivindicar, es en este western una perfecta transición entre el clásico y el crepuscular. Empieza como uno y termina como el otro. Con el idealismo de este grupo de mercenarios contratados por un petrolero para rescatar a la mujer de este, lo que parece un film noble no lo será tanto y la honradez de este grupo hará que todo cambie. Una grandísima película protagonizada por Burt Lancaster, Lee Marvin, Jack Palance, Rob Ryan, Ralph Bellamy, Woody Strode y la magnética presencia, como siempre, de Claudia Cardinale, que no será el último western que haga, por cierto. Film que influirá mucho en Sam Peckinpah. Número 52. El gato pardo de Luchino Visconti, Italia, 1963. La mejor película de su director es un film histórico acerca de la creación del Estado italiano, pero que en lugar de centrarse en la acción y en las batallas, nos narra el mundo que cambia y se desmorona, el paso de lo clásico a lo moderno y la bella decadencia de la aristocracia. Protagonizada por el indispensable para apreciar la película Burt Lancaster encarnando al príncipe Salina, un hombre de otro tiempo y otras costumbres que se muestra como hombre en un mundo que se desmorona. La perfecta realización de Visconti influirá claramente en El Padrino de Coppola y es un film bello visualmente, en la fotografía de Giuseppe Rotunno, como en la música de Nino Rota y en su narrativa y puesta en escena. Alain Delon, Claudia Cardinale, con quien coincidió otra vez Burt Lancaster, Romolo Valli y un desconocido, por cierto, Terence Hill, completan el impresionante reparto. Y la última del ranking de hoy, número 1, número 51, Por un puñado de dólares de Sergio Leone, Italia, 1964. Sí, el inicio de todo el cine moderno como lo conocemos. El film que marca un antes y un después en el cine, en la filmografía, y que también muestra la modernidad respecto a lo clásico. Los primeros planos, los primerísimos primeros planos, el montaje rápido contrastado con los grandes planos generales, la música de Ennio Morricone, el sentido del humor, la dirección llena de referencias y guiños al espectador que le hacen divertirse a la par de sentirse partícipes en la historia. En definitiva, puro cine moderno, sin el cual directores como Tarantino no existirían. Clint Eastwood crea uno de los personajes más icónicos de la historia que repetirá en el resto de la trilogía del dólar de Sergio Leone y marca los objetivos y los cánones del género. Por cierto, en realidad esta es un remake de Yojimbo de Kurosawa, pero Leone no dijo nada y este le mandó una carta pidiéndole responsabilidades que acabó en juicio a favor del japonés. El mercenario que utiliza a las dos bandas enfrentadas de un pueblo. ¿Cuántas veces hemos visto copiado esto en la historia? Pura fantasía para los sentidos. Bueno, hasta aquí la clasificación por hoy, esperamos que os haya gustado mucho y en breve tendréis la segunda y definitiva parte de las primeras 50 de las 100 mejores películas de la década de los 60. Nada más, nos vemos en los cines.